Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta noche, por permitirnos aquí en Perú transmitir esta lección, Señor, lo cual pedimos tu dirección, que seas tú abriéndonos el entendimiento, ilumínanos, dirige, Señor, todo este tiempo y nuestras vidas, Señor, para poder ser oidores y hacedores de tu enseñanza. Rogamos, seamos ministrados con cada palabra tuya, que escuchemos voz tuya, no voz de hombre, y rogamos para que esta noche, Señor, todas las redes podamos todos estar tranquilos, que podamos tener esa facilidad de poder entrar, de poder oír y sobre todo poder terminar en un mismo sentir, en un mismo propósito, compartiendo, Señor, esta palabra, esta enseñanza, método de estudio bíblico, Señor, lo cual es muy importante para cada uno de nosotros transmitir en el ministerio, lo cual nos has puesto a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el honor por permitirnos estar aquí presente, todos juntos como una sola familia de Ministerio Cristiano Logos Perú. Amén y amén. Muchísimas gracias. Una vez más, estamos aquí juntos estudiando el programa del Instituto Bíblico Internacional. En este caso, estamos trabajando con el primer manual de 10 manuales y es el Métodos de Estudio Bíblico y Reglas de Interpretación. Hasta el día de hoy hemos ido trabajando una amplia introducción. Y recuerden, hemos empezado y sigue en nuestra mente este lema: estudie la Biblia de Dios para conocer al Dios de la Biblia. En medio de estos tiempos donde el posmodernismo ha influenciado mucho en la iglesia y se está dejando muchos absolutos, una vez más estamos volviendo nosotros a retomar principios de una buena interpretación de la palabra de Dios. Por eso es que hemos hecho una buena introducción. Primeramente hemos tratado sobre el poder de la palabra de Dios. El poder para convertir al incrédulo, el poder para combatir el pecado, el poder para producir un crecimiento espiritual, el poder para revelar claramente las intenciones del corazón y el poder para hacernos semejantes a Cristo. La palabra de Dios tiene poder. Y también hemos visto el otro tema sobre el propósito de la palabra. Hemos dicho que la Biblia contiene el modelo de verdad eterno e imparcial. Hemos dicho que la Biblia es nuestra guía de fe y de conducta. Hemos dicho que la Biblia nos consuela, nos enseña y nos da esperanza. El propósito de la Biblia es prevenirnos para evitar cometer errores de otros que han cometido. La Biblia contiene herramientas contra la tentación, el gran ejemplo de nuestro Jesús. La Biblia también tiene el propósito de comunicarnos la sabiduría de Dios y la Biblia tiene el propósito de equiparnos como servidores, como servidores. Recuerden, el texto que hemos mencionado ahí está en Timoteo, cuando nos dice que toda la escritura, toda es inspirada por Dios, es útil para nuestra creencia y para nuestra conducta. Nuestra creencia dijimos que es para enseñar la doctrina correcta, para redarguir y convencernos de todo error y pecado. De conducta, corregir, ¿no?, toda conducta equivocada, y de instruirnos en justicia para desarrollar una conducta correcta.
correcta. Y la meta es a fin de que todos nosotros, los que estamos aquí, seamos preparados perfectamente, entrenados para toda buena obra. También vimos la grande responsabilidad que tiene el líder, el pastor, el misionero, el líder, de estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiar cuidadosamente, diligentemente. Debemos obedecer, aplicar, practicar en nuestra vida y debemos enseñar mediante la predicación. También vimos otro tema, la función que desempeña el Espíritu Santo en el estudio. Hemos visto que el Espíritu Santo nos muestra las verdades de Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hemos dicho que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir los errores. Hemos dicho que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender y aceptar la verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener la capacidad de obedecer la palabra del Señor. También hemos visto actitudes requeridas para un buen estudio bíblico. Hemos dicho que debemos tener un buen deseo genuino para conocer y entender la palabra. Hemos dicho de tener una mente abierta. Hemos dicho debemos obedecer lo que estamos aprendiendo y depender de la enseñanza de Dios para enseñar a otros. Finalmente, hemos visto también verdades acerca de la Biblia. Hemos dicho que la Biblia es divina y eso no podemos dudar, es sobrenatural y su revelación es progresiva. La Biblia también es una colección única en su género, 66 libros escritos por más de 40 autores, pero tiene un solo pensamiento, una unidad que no se da naturalmente. Hemos dicho que la Biblia es inerrante. Con esas afirmaciones que ya hicimos, estamos entrando ahora a estudiar términos importantes en teología, ¿no? Términos importantes en teología, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a trabajar este, vamos a trabajar este punto, vamos a trabajar esto. Entonces, hoy día vamos a trabajar sobre estas terminologías que son muy importantes. Quiero que esté atento y quiero que piense y quiero que también haga la pregunta, no se quede ahí quieto. Vamos a trabajar sobre estos términos que se mal usan dentro de la iglesia, dentro de los centros, incluso teológicos. Vamos a hablar sobre lo que es revelación, inspiración, inerrancia, autoridad, iluminación, interpretación y estudio sistemático. Eso es lo que vamos a ir viendo esta noche. Y entonces vamos a iniciar con la palabra revelación. Ya de por mano, ya saben ustedes, todos hacemos teología, porque teología es el estudio de la palabra de Dios. Es el estudio acerca de Dios. Entonces, al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, yo ya estoy haciendo teología. También hemos hecho la diferencia entre encontrar una verdad teológicamente, filosóficamente. He hecho la pregunta sencilla, si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, y ustedes mismos han podido ver que algunos tenemos una respuesta bajo nuestra razón, pero debe haber una respuesta bíblica, que es la diferencia. Entonces, todos nosotros debemos interesarnos en estos tiempos de hacer esto, teología. Entonces, la palabra revelación es una palabra muy usada últimamente. Usted se ha dado cuenta que algunos predicadores entran y dicen, hace 5 minutos Dios me ha revelado. No, hace 10 minutos el Señor me ha revelado. Entendamos este término. ¿Qué es revelación? Es la acción de dar a conocer o descubrir algo que ha estado oculto. Un ejemplo sencillo es, usted está en una habitación, tras de esa pared que divide, usted no sabe lo que hay. Si yo quiero saber lo que hay detrás de esa pared, tengo que quitar la pared y ver. Es como quitar una cortina y ver. Esa es la idea de revelación, es mostrar algo que está oculto.
Entonces, la revelación es un proceso mediante el cual Dios ha dado al hombre conocimiento acerca de él. Hemos dicho que hay una diferencia entre religión y cristianismo. Entonces, en el cristianismo nosotros conocemos de Dios por lo que Él se ha revelado, lo que era oculto para nosotros, Él lo ha revelado, ¿no? Mientras que en la religión están tratando de buscar a ese Dios a través de las obras, a través de hechos, pero en el caso nuestro, Dios sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo nos ha revelado todo lo que tenemos que saber de Él, acerca de sus obras, acerca de su voluntad, acerca de quién es Él. Entonces la revelación presupone tres hechos. Dios existe, Dios puede ser conocido y Dios se comunica con el hombre. ¿Dios existe? Sí existe. ¿Dios puede ser conocido? Sí, aunque Él es espíritu, pero sí se puede conocer porque es una persona y Dios se comunica con el hombre. Toda revelación cae dentro de una de las dos amplias categorías. Hay la revelación general y hay la revelación espiritual o la revelación especial, perdón, revelación general y revelación especial. Entonces, la revelación general o natural es Dios dándose a conocer a través de la creación, de la naturaleza. Por eso en Romanos dice que al mirar la creación ya conocemos de Dios. Usted puede conocer a ese Dios a través de la naturaleza, a través de todo lo creado. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Entonces, una manera de cómo Dios se ha revelado a sí mismo es a través de la naturaleza. Pero también nosotros podemos entender que Dios se ha revelado de una forma natural a través de la conciencia del hombre. Dios dándose a conocer a través de la conciencia del hombre. Una vez más, por eso Romanos dice, nadie tiene excusa. Si no conoces Biblia, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza y también se ha revelado a través de tu conciencia. Todo ser humano en el último rincón de la tierra, dentro de sí, sabe que hay un Dios. Dentro de sí, busca a un ser supremo. Por eso los incas buscaban a ese Dios, ¿no? Y en cualquier lugar, las comunidades nativas donde usted conoce, ellos saben que hay un ser supremo. Entonces, Dios se ha revelado porque el hombre sabe. Agustín decía que el hombre tiene un vacío en forma de Dios y el único que puede llenar ese vacío es Dios, porque Dios nos creó de esa manera. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Aunque no entendemos en toda su magnitud la creación de Dios, aunque no conocemos en toda su magnitud a Dios, sin embargo, Él ha puesto dentro de nosotros esa conciencia de la existencia del Ser Supremo, la existencia de un creador. La revelación general, como lo indica en su categoría, nos permite conocer a Dios como creador, como soberano. No es una comunicación verbal, no se expresa en palabras. Es demostrada a través de la existencia de Dios, a través de la naturaleza, a través del hombre, a través del estudio de la naturaleza del hombre. Es suficiente para que el hombre tenga que rendir cuentas de sus pecados sin excusa alguna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. Cuando habla acerca de la culpabilidad de la humanidad, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Otra vez, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es Dios se reveló. ¿Cómo? Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El texto lo dice claramente. No tenemos excusa. Así usted no tenga la Biblia, no tiene excusa, porque Dios se ha revelado en la naturaleza. No es suficiente para la salvación del hombre, por supuesto. Ahora, da lugar a la controversia y es decir, se puede discutir, pero la revelación general en la naturaleza, en la conciencia del hombre, da a conocer a Dios a través de sus obras. Así que no hay excusa alguna para ningún ser humano. Ahora, hay otra categoría. Hemos hablado de la revelación general en la naturaleza, en la conciencia. Hay otra revelación que es la revelación especial. Dios dándose a conocer a sí mismo al hombre de manera verbal y personal. La general no es verbal, no es personal, es a través de la naturaleza, a través de la conciencia. Pero esta revelación es especial porque sí lo hace de una forma verbal y personal. La revelación especial nos permite conocer a Dios como Señor y Salvador. Es verbal porque es hablada o escrita. Es la palabra de Dios escrita. Permite comprender a Dios y relacionarse con Él. Responsabiliza al hombre personalmente de su pecado y es absolutamente suficiente para la salvación del hombre. Esta revelación especial exige una respuesta. ¿Sí o no? ¿Acepto a ese Salvador o rechazo a ese Salvador? La revelación especial es a través de dos formas. Es a través de la palabra de Dios, el verbo de Dios, y es a través de Jesucristo. La palabra de Dios y Jesucristo. La palabra escrita y la palabra viva. Entonces, en esta categoría está Jesús, la palabra de Dios que hemos visto nosotros, la palabra de Dios que es infalible, la palabra de Dios que es inerrante, la palabra de Dios que es absoluta, y Jesucristo. Jesucristo, él mismo dice, ¿quieren conocer al Padre? Pues conózcanme a mí y conocerán al Padre. El evangelista Juan dice que Él es la gloria, el resplandor de toda la gloria de Dios. Así que tenemos esa otra categoría, la revelación especial, ¿no? La palabra encarnada, Jesucristo hecho persona. No hay más revelación, no hay otra revelación que pueda superar a Jesucristo. Nadie puede hablar de otra revelación, porque la máxima revelación de Dios hacia los hombres es Jesucristo hecho hombre. Él mismo dijo, ¿no? ¿Quieren conocer al Padre? Él está mostrándonos al Padre a través de su persona. Ese Jesucristo personal y ese Jesucristo vivo es la máxima revelación que nosotros tenemos como cristianos. Y por supuesto también está la palabra de Dios que es escrita, es la palabra de Dios escrita. La revelación de Dios en la Biblia completamente, como lo dice Judas. Entonces, hasta aquí tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra revelación, es Dios
mostrándonos algo que estaba oculto, mostrándonos algo que no veíamos, mostrándonos algo que estaba en secreto. Por eso ya hemos leído el texto de Deuteronomio 29, ¿no? Todo lo que nos concierne saber a nosotros, Dios nos ha mostrado ya. Hay otras cosas que no podemos saber. Entonces, en este darse a conocer Dios, en ese mostrarnos lo oculto y lo secreto, hay dos categorías. La revelación general. En la revelación general vemos la naturaleza, en la creación y en la conciencia del hombre. En la revelación especial vemos a Jesucristo hecho carne y tenemos la palabra de Dios. Esa es la revelación especial. Entonces, no sé por qué pretenden traer más revelaciones cuando nosotros ya tenemos la máxima revelación. No hay mayor revelación que la que ya nosotros tenemos. Ahora, otra palabra que tenemos que entender es la palabra inspiración. Significa, ¿no?, que Dios da el aliento a los escritores y también tiene que ver con la preservación de esa revelación que Dios dio a los que han escrito. Es decir, Dios inspiró a Moisés a escribir los 5. Dios inspiró a los evangelistas a escribir su libro. Es Dios a través de su espíritu. Por eso Pedro dice que santos hombres de Dios fueron inspirados. Dios les sopló, Dios ayudó a que esos hombres escribieran lo que han escrito. Entonces, eso es inspiración. El énfasis de la doctrina acerca de esta inspiración es que la Biblia es de origen divino, es decir, las palabras de Dios a través de agentes humanos, una vez más, guiados, influenciados por el Espíritu Santo, sin menoscabar la personalidad de cada uno de los escritores. Dios usó la personalidad de cada uno de ellos. Dios usó la experiencia de cada uno de ellos. Pero es el Espíritu Santo quien sopló, el Espíritu Santo quien les guió qué escribir y qué no escribir. Quiero que entiendan bien esto. Inspiración es ese soplo de Dios, es esa guía de Dios, ¿no?, a estos seres humanos de diferentes épocas, de diferentes siglos, para escribir la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo supervisando totalmente el procedimiento, incluso de las copias. Hoy tenemos 5,000 copias del Nuevo Testamento. Esas 5,000 copias han sido comparadas con la traducción de la Reina Valera. Y en esa comparación han encontrado un 5% de diferencia que no afecta doctrinalmente en nada. Ahora, ¿cómo es posible con un libro tan antiguo? ¿Cómo es posible que no teniendo los originales, cómo es posible que teniendo 5,000 copias se mantenga intacta el mensaje de Dios? ¿Cómo es posible? Solamente a través de la obra del Espíritu Santo. Eso quiero que quede bien en tu corazón y en tu mente. Es el Espíritu Santo que supervisa totalmente su procedimiento, supervisa totalmente la preservación hasta el día de hoy. Entonces, esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los 66 libros son inspirados por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ya hemos visto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Otro término que tenemos que tener en mente también para estudiar la palabra de Dios es la palabra inerrancia. ¿Qué significa? Que no tiene error, que es exacta. La inerrancia está limitada a las palabras de los manuscritos originales, ¿no? De ninguna manera en las copias, a menos que las copias o traducciones fueron exactas, ¿no?
La Biblia carece de errores, por eso se llama inerrante. Miren, siglo tras siglo, el hombre ha querido desacreditar la Biblia. Hombres científicos, intelectuales han querido desacreditar la palabra de Dios. Y en su afán de desacreditarle, al final se postraron ante la palabra y ellos mismos entregaron su vida al Señor. Porque no pudieron encontrar errores. La Biblia no es un libro de arqueología, pero el arqueólogo, al hacer sus descubrimientos y comparar con el relato bíblico, se da con que es exacto lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, los muros de Jericó. Los arqueólogos ya encontraron el muro de Jericó y ustedes saben del relato. Y extrañamente ellos han encontrado que todos los muros han caído para adentro. Se recuerdan que de fuera estaban rodeando, cantando, tocando trompetas y se cayó. ¿Es algo natural? Cuando hay un temblor, una pared se cae solamente para adentro o también cae para afuera. Es algo sobrenatural. Por eso los arqueólogos se quedan maravillados, ¿no? Entonces la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, es exacta, no tiene equivocaciones. Otra palabra que tenemos que estudiar esta noche o este día es la palabra autoridad. Se refiere al poder y derecho de origen divino que la Biblia tiene como palabra de Dios. La Biblia posee la autoridad de ser norma segura, confiable y objetiva de toda verdad absoluta. Una verdad nunca cambia, ni con los años, ni en el área geográfico. Una verdad permanece para siempre. Y las verdades que están en la palabra de Dios, que tiene más de 2000 años, siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Podemos comparar. Por ejemplo, cuando leemos la creación del hombre, Dios crea al hombre de la tierra, hace un barro y da el soplo. Y cuando nosotros analizamos la tierra, vamos a encontrar elementos como hierro, calcio, fósforo, y es más agua que tierra. Y cuando usted analiza el cuerpo humano que fue hecho del polvo de la tierra, tiene los mismos elementos de la tierra y también es más agua que tierra. Todo lo que la Biblia afirma es verdad y es una verdad absoluta que nadie ha podido contradecir. Y por eso es que la Biblia tiene autoridad. Pero también tenemos que decir que la Biblia tiene autoridad para determinar las creencias correctas y las conductas adecuadas. Si alguien viene trayendo una creencia, yo tengo que inmediatamente ir a las Sagradas Escrituras. En eso se diferencia la iglesia evangélica o protestante, como en algún momento lo mencionaba un gran siervo aquí que está participando. La diferencia entre la iglesia católica romana y la iglesia evangélica, católica apostólica romana, porque la autoridad es Roma, lo que el Papa dice, eso es. Católica apostólica cristiana, ¿por qué? Porque la autoridad es la palabra de Dios. El pastor se sujeta 100% a la palabra de Dios. El pastor no puede traspasar los linderos de la palabra de Dios. Por eso Apocalipsis dice, alguien que añade o quita, sea maldito, sea anatema. Entonces, toda autoridad de la iglesia, todo misionero, todo líder, todo diácono, tiene que entender que la autoridad máxima es la palabra de Dios. Todo lo que vamos a creer, toda creencia correcta está determinada por la palabra de Dios. Como ya les he mencionado, últimamente hay muchos movimientos que se levantan así nomás. Por ejemplo, hablo del movimiento apostólico. Cuando usted ve cómo se nombra a un apóstol en la Biblia, usted tiene que ver eso y tiene que determinar con la palabra de Dios. Yo no puedo ir a ustedes y decirle, bueno, ya estoy dictando clase a varias naciones, ahora soy un apóstol. No, tengo que determinar a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿me puedo divorciar? No me puedo divorciar.
La palabra de Dios lo va a determinar, pero hoy en día las iglesias evangélicas muy ligeramente dicen que sí. ¿Por qué dicen que sí? Ah, no, pero el texto de Mateo, no, texto de Mateo en el griego, ¿no? Dice porneía, eso quiere decir que si el esposo o la esposa ha fallado una vez, no quiere decir que hay divorcio, eso es la Biblia. No hay otro texto. Entonces, ¿quién determina sobre mis creencias? La palabra, la autoridad máxima es la palabra. ¿Quién determina sobre mi conducta? La palabra de Dios, ¿no? Para todos los hombres y toda la iglesia. Si alguien te ha ofendido, ¿vas a perdonarle o no lo vas a perdonarle? La palabra con autoridad dice que sí. Aún al enemigo tienes que perdonar y usted tiene que obedecer. La palabra tiene autoridad porque es la única fuente digna de confianza para adquirir conocimiento acerca de Dios, acerca de su naturaleza, acerca de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, si yo analizo toda la Biblia, voy a encontrar que no hay ningún apóstol, no hay ningún pastor, no hay ningún diácono perfecto que no se equivoca, que no peque. Hoy en día hay muchas plataformas, hay muchos lugares donde aparentemente hacen sentir como es que el hombre que nunca falla, que nunca peca, pero la Biblia dice no, no es así, porque todos estamos llevando todavía esa naturaleza caída. Entonces, la Biblia es, tiene autoridad porque es la norma segura. La Biblia tiene autoridad porque determina lo que creemos y lo que hacemos y nos determina porque es la única fuente digna. Eso en cuanto a autoridad. La autoridad de la palabra de Dios es mayor que las tradiciones de los hombres, es mayor que la enseñanza de las iglesias, es mayor que la filosofía humana y es mayor que las opiniones personales. Tu opinión tiene que sujetarse a la palabra de Dios. El credo de la iglesia tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, acerca de la forma de los cultos, la liturgia, tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Hoy estamos copiando todo lo que es marketing y dejamos de lado el modelo de la palabra de Dios. Y les tengo un buen ejemplo. Cuando se estaba trasladando el arca hacia Jerusalén, alguien pone la mano y se muere. ¿Por qué muere? Y la mayoría dice, porque puso la mano. No, sigue leyendo en el contexto. Y más adelante David le pregunta, Señor, ¿pero por qué murió? Y entonces el Señor le dice, es que has estado trasladando el arca según las costumbres de los filisteos y no como dice mi palabra. En mi palabra dice que los levitas deben trasladar el arca, no carretas como los filisteos. Por eso es que David volvió y trasladó el arca según el modelo de la escritura y pudo llevar el arca, la presencia de Dios a Jerusalén. Por eso estamos diciendo que nuestras tradiciones están bajo la palabra. El credo de la iglesia tiene que estar bajo. La autoridad es la palabra. Usted puede filosofar, usted puede decir, yo creo, yo pienso. No, todo eso tiene que estar bajo la palabra. Nuestras opiniones personales tienen que estar bajo la palabra de Dios. La autoridad máxima para nosotros es la palabra de Dios. Otro término que es importantísimo que usted entienda ahora es el término de iluminación. Iluminación. ¿Qué significa iluminación? Es alumbrar. Y en el ámbito teológico se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender la escritura y aceptarla como verdadera. El Espíritu Santo, ¿no?, fue usado para revelar, el Espíritu Santo fue usado para inspirar, el Espíritu Santo es usado para la iluminación, ¿no?, para alumbrar. Ahora, hay una diferencia entre revelar. Revelar hemos dicho que es mostrar algo que está oculto. Por ejemplo, yo estoy estudiando la Biblia y encuentro una verdad que no se menciona, no se predica, pero lo encontré. ¿Qué sería? ¿Revelación o iluminación? Después lo conversamos. Revelación es mostrar algo que está secreto, algo que no se sabe, no se conoce.
Pero si está aquí, ya está aquí, y nadie lo entendió, pero el Espíritu Santo me ayuda a entender qué es revelación o iluminación. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espiritual del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que proviene de Dios para enseñarnos. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Una vez más, no enseñados por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, no hay ningún ser humano que pueda entender la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo no le ilumine. No sé si en la experiencia suya haya pasado, en la mía se ha pasado. Antes de yo entregar mi corazón al Señor, antes de nacer de nuevo, he tratado de leer la Biblia, he tratado de comprender la Biblia, no pude. 2 años tuve la Biblia ahí en mi cuarto, tratando de entender, no la pude. Pero desde el momento que nací de nuevo, desde el momento que entregué mi corazón al Señor, comencé a entender la palabra. Por eso estamos diciendo, cada vez que lees la Biblia, depende del Espíritu Santo. Pide la ayuda al Espíritu Santo, pide la guía del Espíritu Santo. No leas como una literatura más, es la Biblia, palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien te va a ayudar a entender. El concepto que encierra este término hace énfasis en la relación del creyente con Cristo. Incluye madurez espiritual. Es la iluminación debe estar estrechamente conectada entre el creyente y el Espíritu Santo. Por eso en Efesios dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, y en el griego es llenos continuamente del Espíritu Santo. Todos nosotros, cada día, debemos anhelar más y más del Espíritu Santo. Ahora, en ese texto no tiene que ver de la cantidad del Espíritu Santo, porque estaríamos reduciendo al Espíritu Santo, sino el texto tiene que ver que cuánto controla el Espíritu Santo su ser. Llenura tiene que ver con el control del Espíritu. ¿Cuánto está controlando el Espíritu Santo todo mi ser? Iluminación tiene que ver con la capacidad para entender, aceptar y aplicar las verdades. Eso no se hace naturalmente. La transformación es sobrenatural. La transformación es una obra del Espíritu Santo. El conocimiento profundo del significado de las Escrituras es a través del Espíritu Santo. Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? Ahora, hay otro término que es el término de interpretación, pero creo que ahí vamos a hacer un paréntesis y hacer una aclaración juntamente con ustedes. Entonces, habiendo visto estos términos que hemos visto, revelación, inspiración, autoridad, iluminación, interpretación, quiero en este momento dejar en claro algo que equivocadamente se hace en los púlpitos, en las aulas. Y quiero que ustedes ahora me ayuden en el chat, por favor. ¿Podríamos nosotros recibir una revelación en el día de hoy? Una revelación bíblica. ¿Alguien podría recibir una revelación bíblica el día de hoy? Habiendo entendido las definiciones de revelación. No, hermano, ninguno. Estará bien que el siervo Elías o la sierva de Rosy venga y diga, Dios me ha revelado. ¿Está bien esa expresión?
o no está bien esa expresión? Escriban en el chat, por favor. Bien, Daniela dice, sí está bien. Silvia Claro, Montenegro no dice, está no. bien, imposible. Ya hemos dicho, la máxima revelación, ¿quién es? Jesucristo. La revelación máxima de las escrituras. Nadie puede ostentar decir que está recibiendo una nueva revelación, porque ¿qué hemos dicho? Que revelación es lo que está escondido, lo que está oculto. Eso ya ha sido revelado. Pero si el siervo Elías o la sierva Rosy, estudiando la Biblia, encuentra una verdad, arde en su corazón una verdad, y ya no es revelación, sería iluminación. El Espíritu Santo me está iluminando lo que ya está revelado. ¿Entienden? Por eso es que nadie debe ostentar decir que Dios le está revelando. Gracias, Patricia. Sí, la palabra correcta es iluminación, porque está poniendo en claro algo que ya está revelado, que quizás no lo ha entendido, pero ya está revelado. Por ejemplo, si alguien me dice, vi a Jesucristo, y Jesucristo tenía una túnica rojo con una cinta azul. Entonces, uno va a Apocalipsis y compara, nada tiene que ver con ese Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces, lo que quería que entiendan en nuestro estudio de la Biblia, en la interpretación de la Biblia, en el desarrollo de nuestro ministerio, entendamos bien los términos. Revelación. Ya no hay más revelación bíblica. No estoy hablando de revelación circunstancial, estamos hablando de revelación bíblica. Nadie puede ostentar decir Dios me ha revelado. Equivocadamente lo usan porque no tienen este entendimiento. A partir de hoy, usted va a ser juzgado porque ya está entendiendo que revelación es una cosa, iluminación es otra cosa. Entonces, la palabra adecuada de todos nosotros va a ser: el Señor me ha iluminado, me ha aclarado, me ha hecho entender algo que ya está aquí en la palabra de Dios. O si un científico encuentra una verdad, encuentra algo que no se ha descubierto, entonces él está descubriendo en la naturaleza ya creada. Por lo tanto, tampoco sería una revelación, sería una iluminación. Entonces, por ningún motivo tendríamos que usar nosotros la palabra Dios me ha revelado. Tendríamos que cambiar nuestro término teológico y decir Dios me ha iluminado. Dios le ha iluminado. Ahora, esto no es para que usted vaya y reclame al pastor, porque muchos no entendemos bien los términos, como lo hemos estudiado ahora, y lo usan o lo repiten, lo repiten. Simplemente lo repiten, no están entendiendo lo que están diciendo. Pero ahora estamos aclarando y estamos poniendo bien clara la cosa en que una cosa es una revelación, otra cosa es inspiración y otra cosa es iluminación. Nadie puede decir, Dios me ha inspirado a escribir la epístola de César. Ya no puedo. Ya todo está revelado. No hay más que revelar. Y la máxima revelación es Jesucristo. La máxima revelación está en la palabra de Dios. Que la revelación se entienda progresivamente es porque Dios nos va iluminando progresivamente para entender lo que ya está revelado. Ya está revelado. No falta revelar. Ya está revelado. Entonces,
Pilar, gracias por la aclaración. Se entiende mucho mejor. Gracias, muchas gracias. Entonces, ahora pasemos a tratar de terminar para luego entrar al tiempo de preguntas. Entonces, ahora entramos, ya estamos entrando al corazón de este curso. La palabra es interpretación. Término aplicado a la forma correcta de determinar el significado del texto bíblico cuando fue escrito originalmente. Es decir, cuando hablamos de interpretación, tenemos que entender que yo trato de entender lo que el autor quiso decir al oyente de ese momento. No puedo decir que estoy interpretando el texto si yo no entiendo lo que el autor está tratando de decir a sus primeros oyentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan le está diciendo, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos estaba con Dios, tengo que ver quién escribió, Juan, y por qué está usando ese término. Es que se está dirigiendo a un público y está hablando en el lenguaje que ese público entiende. Entonces, luego recién yo puedo venir y aplicar. Entonces, una vez más, interpretar es entender lo que originalmente el autor quiso decir. Por eso es imprescindible que antes de aplicar hay que interpretar, ¿no? ¿Qué quiso dar a entender el autor con aquello que escribió? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está enseñando? ¿Se está despidiendo? ¿Qué está haciendo? Muchos de una acción de despedida hacen una doctrina. ¿Pero qué está haciendo Pablo? ¿Está estableciendo una doctrina o simplemente se está despidiendo? Entonces, el término técnico que usamos en los centros teológicos es hermenéutica. Es el nombre técnico que nos da un conjunto de reglas para la interpretación bíblica. Otro término que tenemos que estudiar es el estudio sistemático. Es el procedimiento de enfoque lógico y ordenado para estudiar la Biblia, determinar su significado y aplicar las verdades que encierra. El estudio sistemático concierne tanto a los pasos apropiados como al orden de dichos pasos que se debe seguir. Es solo un medio, un procedimiento empleado para conseguir un triple fin, el estudio sistemático: conocer, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Es decir, yo me hago teólogo para conocer a Dios, para obedecer a Dios y enseñar la palabra de Dios. Yo no me voy a estudiar teología para tener un título y pastorear una iglesia. No sé cómo va en el país de Ecuador o Argentina, México, no sé, pero al menos aquí en el Perú, un centro teológico no establece tu título de pastor. Estás terminando teología, pero no. Entonces, porque nosotros entendemos que el estudio de la teología tiene un triple fin para nosotros. Es conocer a Dios. A través de todos los estudios, quiero conocer más a Dios, quiero obedecer a Dios y quiero enseñar esa palabra, ¿no? El enfoque que este curso ha establecido supone lo siguiente: la meta de nuestro estudio será siempre aplicar y compartir la verdad que encierra la Biblia. Nuestro estudio debe centrarse siempre en el texto mismo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Siempre vamos a decir, ¿qué dice la Escritura? Yo pienso, pero ¿qué dice la Escritura? Fulano dice, pero ¿qué dice la Escritura? La iglesia dice, pero ¿qué dice la Escritura? Nuestro estudio es independiente e inductivo, es decir, nuestra intención es encontrar la verdad que encierra la Escritura, no imponer a la Escritura lo que nosotros creemos, sino es leer en la Escritura lo que la Escritura nos dice. Hay una diferencia. Hay dos términos que se usan frecuentemente y seguro que has estudiado o lo has escuchado. Es la palabra exégesis y eisegesis. Exégesis es extraer de la Biblia.
extraer de la Biblia. Exégesis es introducir a la Biblia. Por ejemplo, muchos de nosotros, por nuestro prejuicio denominacional, ya tenemos algo preconcebido en la mente, y entonces para simplemente corroborar lo que yo creo, uso las escrituras. Eso es eisegesis, es decir, estoy introduciendo algo a la palabra. Pero exégesis es diferente, es extraer lo que la palabra de Dios dice para mí. Entonces voy con una mente blanca, voy con un corazón sincero y humilde y trato de entender lo que la escritura dice, lo que el autor quiso decir, y luego recién voy a poder aplicar. Yo no puedo imponer últimamente en todas estas doctrinas que se riega ahora, guerra espiritual. Por ejemplo, guerra espiritual. ¿Qué textos bíblicos tiene? ¿Qué textos bíblicos le apoyan? Peter Wagner en su libro establece que el único texto que se le sustenta es Daniel. No hay más textos. ¿De dónde sacan ese término del mapeo espiritual? Pablo, la iglesia primitiva, en 100 años conquistó todo su mundo. ¿En algún momento usaron el mapeo espiritual? No, no lo veo, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Como hemos dicho, es la palabra de Dios que tiene autoridad. ¿Qué no es el estudio sistemático? No es un estudio aislado, sin un proceso que requiere toda una vida de estudio. Para estudiar sistemáticamente tenemos que disciplinarnos, tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener una buena biblioteca. No puedo yo simplemente agarrar la Biblia. Aquí en el Perú hay un instituto, BOA, dice Biblia, oración y ayuno. Entonces, yo inmediatamente le voy a decir a esa persona, entonces quita de tu Biblia Efesios 4:11, pues. ¿Para qué Dios ha establecido los maestros? ¿Para qué Dios ha establecido su ministerio? Si solamente vas a depender de la Biblia, el ayuno y la oración. Bueno, pero eso no es todo. No es un sustituto para el arduo trabajo, sino una herramienta que usamos para descubrir las verdades que atesora la Escritura. Es decir, no es simplemente para hacerte un profesional en el estudio. No es simplemente para hacerte profesional usando las reglas de interpretación. Va más allá de eso. Es que tú tienes que encontrar verdades y tienes que vivir esas verdades y tienes que enseñar esas verdades, como ya lo estamos afirmando. Entonces, prácticamente cuando hablamos de teología, hablamos de esto. La Biblia, bibliología, hablamos de la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Qué es primero? ¿Teología bíblica o teología sistemática? La teología bíblica es el estudio de libro por libro, libro por libro. Génesis, Éxodo, libro por libro. Ese es el estudio, la teología bíblica. La teología sistemática, en cambio, es el estudio que sistematiza por temas de todos los estudios bíblicos que he hecho. Quiero saber el pecado. Entonces, agarra todo el estudio de la teología bíblica de todos los 66 libros y lo sistematiza y lo ordena para poder entender claramente. Esa es la teología sistemática. Una vez más, la teología bíblica estudia la Biblia libro por libro. Por ejemplo, vamos a estudiar el libro de Hechos. Es teología bíblica, teología sistemática, teología bíblica. Vamos a estudiar acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Es teología bíblica o teología sistemática? Teología sistemática, ¿no? Vamos a mirar el siguiente cuadro. Ahí usted tiene, ¿no? Estudios teológicos, estudio bíblico, estudio histórico, estudio doctrinal, estudio práctico. El estudio de libro por libro es la bíblica, la histórica, la historia de la iglesia. Doctrinales, cómo fue creciendo las doctrinas. Por ejemplo, vemos Lutero dijo la justificación. Los bautistas dijeron no, la justificación y el bautismo. Más adelante Wesley dice no, es el arrepentimiento, es el bautismo y también es los dones, y así, estudio de las doctrinas. Estudios prácticos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de consejería, y es el estudio práctico,
cuando habla, por ejemplo, de consejería, cuando habla de cómo guiar a adolescentes. Pero yo la pregunta que siempre me hago es, ¿cómo voy a practicar algo si no he estudiado primero la Biblia, ¿no? Generalmente nosotros nos llenamos de estudios prácticos, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen consejero, cómo guiar bien el matrimonio, ¿no? Y como que no has hecho estudio bíblico y no has hecho estudio sistemático, entonces tú simplemente tienes que adquirir los pensamientos que te traen, la psicología, ¿no? Estos temas humanitarios, ¿no? Y lo asumimos. Usted tiene que entender que tiene que estudiar la Biblia. Antes de poner en práctica algo, usted tiene que estudiarse la Biblia. Usted tiene que estudiar la historia. Usted tiene que entender cómo se fue desarrollando las doctrinas. Usted no puede venirme a decir aquí, no, los pentecostales están equivocados, no, los bautistas están equivocados. No, pero estudia los estudios doctrinales para que te des cuenta. Y luego los estudios prácticos. Entonces hay teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología filosófica. El pensamiento de Pablo, el pensamiento de Pedro, el pensamiento de Juan. Y de todo eso sale la teología sistemática, las escrituras, bibliología, Dios, teología, el hombre, antropología, pecado, Cristo, salvación, la iglesia y las últimas cosas, ¿no? Muy bien, teología práctica, teología sistemática, teología histórica, teología bíblica, exégesis. Todo parte de exégesis. Miren, número 1, exégesis. Por eso en este módulo vamos a estudiar 3 pasos importantes para una buena exégesis, para una buena interpretación. Luego se va a estudiar teología bíblica, ¿no? Libro por libro de la Biblia. Luego recién vamos a la historia histórica, ¿no? La historia de la iglesia. Y luego recién vamos por la teología sistemática. Porque en la teología sistemática que leemos ahora también está introducido muchas veces pensamientos ajenos a la Biblia y la teología histórica nos va a ayudar a entender y luego recién tendríamos que hablar de la teología práctica. Ahí usted tiene, ¿no? En el centro es la teología bíblica, ¿no? Antes está la teología exegética, exégesis del libro, luego va la teología sistemática y a la par tendríamos que estudiar la teología histórica y la teología práctica, ¿no? Hoy en día la educación teológica es más urgente que nunca. El mundo no es como hace 10 años. La tecnología y los medios de comunicación están cambiando las costumbres y el pensar de la cultura a una velocidad asombrosa. El Internet hace fácil encontrar buena enseñanza doctrinal, pero al igual de fácil es encontrar diversas herejías que se hacen pasar por cristianas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, los dejo a Omar y Narda. Gracias, Pastor César, Director César. Amados pastores, líderes misioneros, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribir el chat para aprovechar este tiempo referente al tema de hoy, el día de hoy. Um, Parece que no hay preguntas. A ver, parece que quedó claro el día de hoy. Todos hemos sido iluminados. Ah, aquí está Pastor Bruno Candia. Buenas noches. Puede prender su micrófono y hacer la pregunta. Hola, buenas noches, hermana. Buenas noches. Quería... Disculpe, se silenció su micrófono. Ahí sí, ahí sí. Quería ver si el pastor pudiera repasar el término errado cuando una persona dice que recibe una revelación. Graficarlo, pero nuevamente para que me quede mejor la idea. Cuando en el término equivocado de la persona, cuando dice que recibe una revelación. Porque uno entiende, según lo que el pastor enseñó, que la revelación ya está toda completa en la escritura. Entonces, eso sería, por favor. Adelante, director César. Gracias, misionera Narda. Ah, como hemos ido definiendo y como se define el término aún en el griego,
El término revelar. Estamos hablando de revelación bíblica, por si acaso. No estamos hablando de una revelación circunstancial. Estamos hablando de una revelación bíblica. Entonces, como dice Deuteronomio 29:29, todo lo que concierne a lo que el hombre quiere saber acerca de Dios ya están reveladas. ¿Dónde están reveladas? Están reveladas en la naturaleza, en la conciencia, pero eso es llevado a otro nivel más profundo con las Escrituras y Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la máxima revelación. Más de lo que Jesucristo nos ha mostrado, no hay más. Más de lo que Cristo ha dejado escrito, no hay más. Más de lo que Dios ha inspirado en el Antiguo Testamento, no hay más. Entonces, cuando hago esta afirmación, ninguno de nosotros puede atreverse a decir, Dios me ha revelado algo bíblico. Dios me ha revelado. Fuera de la Biblia ya no hay revelación. En la Biblia está toda la revelación. En Jesucristo ya está la máxima revelación. Por eso Hebreos dice bien claro ahí, que la máxima revelación es Jesucristo. Y lo de Jesucristo está en los 4 evangelios y en Apocalipsis. Entonces, pero sucede que como que la iluminación es progresiva. En algún momento, en mi estudio profundo, encuentro una verdad que no lo he escuchado, que no lo han mencionado, encuentro una verdad. Entonces ya no sería una revelación, sería iluminación, porque te está aclarando lo que ya está aquí, lo que ya está revelado. Por lo tanto, ninguno de los que predicamos, enseñamos, podemos decir Dios me ha revelado algo bíblico, ya no hay. El término que deberíamos usar es Dios me ha iluminado, ¿no? Dios me ha iluminado. No sé si aclara esto, siervo del Señor. Sí, pastor, me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, director César. Hay un comentario o una pregunta. Pastor César dice, buenas noches. Respecto a las definiciones dadas para un pasaje bíblico, ¿solo hay una interpretación única, pero pueden haber varias aplicaciones de dicho pasaje? Es una pregunta. Bendito el que está haciendo esa pregunta. No le ha revelado a carne ni sangre, sino el Espíritu. Es cierto, hay una sola interpretación. No pueden haber varias interpretaciones, pero puede haber miles de aplicaciones. Una vez más, ¿no? Interpretamos el texto, entendemos lo que el autor está diciendo para ese tiempo y luego eso lo voy aplicando al tiempo, la cultura, ¿no? Entonces, una sola interpretación y puede haber miles de aplicaciones. ¿Cómo lo aplicamos? Pero primero hay que entender lo que dice el texto. Le voy a poner un ejemplo. Escuché hace mucho tiempo a un expositor de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías está hablando de la injusticia, cómo hacían injusticia entre judíos. Entonces, él aplicaba el texto a la injusticia social de este tiempo, del mundo, políticamente. Te pregunto, ¿está bien aplicada? Si en el texto está hablando de una injusticia entre judíos, ¿puedo aplicar ese texto a una injusticia entre los no cristianos? No está bien aplicada. ¿O es como el texto de Apocalipsis cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Pregunta, ¿Juan está escribiendo a los no cristianos o Juan está escribiendo a los cristianos? Respuesta, Juan está escribiendo a la iglesia. Entonces, ¿puedo aplicar ese texto a los no cristianos o ese texto es aplicable para los cristianos? Bien, entonces gracias por esa afirmación que nos aclara mucho. Hay una sola interpretación. Todos debemos interpretar una sola cosa si respetamos las reglas de interpretación.
pero la aplicación sí la podemos hacer variadamente, ¿no? Gracias. Sí, Invitamos a hermano Jorge. ¿Puede prender su micrófono? Sí, hermano, quería preguntar, bueno, sería que primero la Pastor, un iluminación viene, favorcito, ¿puedes levantar tu voz? No te escucho bien. no. Sí, quería preguntarle, ¿verdad que la iluminación viene por la meditación de la palabra y por la comprensión de la palabra del Señor cuando la leemos y el Espíritu Santo nos ayuda, los ilumina? Y la otra pregunta que quería hacerle es si me puede dar, nos podía dar algunas, las reglas más básicas de interpretación de la hermenéutica. Gracias. Muchas gracias, Pastor. Él es de Salvador, un gran hombre de Dios que estudia mucho. Eh, la iluminación, una vez más, es la obra del Espíritu Santo al momento que nosotros estudiamos o analizamos. No es que el Espíritu Santo obra, ah, obra de otra forma. Es decir, yo voy a comenzar a leer la Biblia y el Espíritu Santo me va a ir. No, no, no. Es el Espíritu Santo obrando sobrenaturalmente, aclarando en mi mente, mi corazón, en el momento que yo estoy estudiando la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho, debemos depender todos. Cuando leamos la Biblia, escúchame, todos nosotros, cuando leamos la Biblia, estemos conscientes de depender del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender, que el Espíritu Santo ilumine mi mente, que ilumine mi corazón para yo poder entender lo que ya está revelado. Eso sería la palabra iluminación. Ahora, en este módulo vamos a ver tres pasos. Primero, observo el texto, es decir, voy a leer el texto, no voy a interpretar, voy a leer el texto para entender completamente el texto. Por ejemplo, cuando se menciona este texto, Él concederá las peticiones de tu corazón. Cortamos el texto, pero si leemos detenidamente todo el texto, primero, antes que eso, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones. Entonces, quiero entender, primeramente quiero entender. O cuando, por ejemplo, se prohíbe jugar fútbol. ¿Por qué? Porque la escritura dice, ¿no? Que no es provechoso, ¿no? El ejercicio corporal. Pero si usted lee el texto con entendimiento, dice para poco, no dice para nada. Entonces, el primer paso es observar el texto. El segundo paso es interpretar el texto. Entonces, ir a pensar sobre el autor, el contexto histórico, geográfico, literario, y entender lo que dice el autor. Ese es el segundo paso. El tercer paso será aplicar ese texto a mi vida y a la iglesia. Eso sería, Pastor Jorge. Muy bien, gracias. Bien, Omar y nada, creo que no hay más comentarios. Ustedes terminen, redondeen con alguna contribución. Pastor, ¿cómo podemos aplicar esto de la revelación y la iluminación que hemos comprendido en esta noche con hermanos que quizás han aprendido de una forma diferente hoy en día y toman todo, por ejemplo, cuando dicen esto se ha revelado y cómo podemos nosotros corregir esto? ¿De qué manera podemos llevar esta claridad a las personas que hoy han recibido, ¿no? Quizás una mala enseñanza de cómo es el concepto de revelación y de iluminación? ¿Nos puede dar un consejo? Yo creo que tenemos que caminar con bastante humildad todos nosotros. Tengo la bendición de poder estar aclarando todo esto. Y lo primero que viene a mi mente es influenciar.
influenciar, influencia tú. No uses la palabra revelación, sino usa la palabra iluminación. Y por ahí en algún momento te van a preguntar, ¿pero por qué, Omar? Entonces ya tendrás la oportunidad de aclararle, ¿no? Porque cuando uno trata de aclarar a estas personas que están ya bien metidas en esto, se molestan, se airan, ¿no? Entonces, como la Biblia dice, mansos, pero astutos como la serpiente, dice, ¿no? Entonces, sabiamente ir influenciando en tu presentación, en lo que dices, y de esa manera las otras personas te van a ir preguntando y vas diciendo, ¿no? Entonces, nosotros no vayamos directamente a ser frontales, no hagamos eso, por favor. Logos no creen eso. Nosotros vamos poco a poco influenciando, ¿no? Director César, tenemos una mano levantada. ¿Tenemos tiempo? Sí, 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 por Ya. favor. Entonces, hermano Moisés Neira. Sí, buenas noches, Pastor César Madoní. Un gusto saludarlo. Pastor, es un Quizás, honor, eres pastor de Ecuador. Un honor, muchas pastor. gracias, muy amable. Quizás fuera bueno, sí entiendo perfectamente la gran diferencia entre revelación bíblica, ahí está el énfasis, que todo está ya explicado y revelado en la Escritura, que es la revelación especial. Pero me gustaría que usted explique qué es revelación circunstancial, porque me parece que ahí está el problema, porque eso sí hay. Y hay veces ambos conceptos se me fue la palabra, bueno, se mezclan. Entonces fuera bueno que usted dé ejemplos de lo que es revelación circunstancial para entender. La Biblia ya está cerrado el canon, no hay nada que añadirle a ella, pero lo otro sí existe. Entonces cuando se predica, el pastor debería tener la capacidad de poder explicar lo uno y lo otro. Gracias. Gracias, pastor. Lo que ya el pastor afirmó, revelación bíblica ya no hay, ya no podemos decir. Entonces, cuando hablo de revelación circunstancial, por ejemplo, eh, a ver, algo que sucedió. Por ejemplo, en algún momento, este, un siervo va a sufrir un accidente, va a sufrir una volcadura de carro. Le estoy comentando algo que sí ha sucedido para darle ilustración. No estoy inventando. Algo, ¿no? Va a tener una volcadura de carro. Entonces, alguien y otros más que estaban en su lugar, estando ahí, sienten de parte del Espíritu Santo y perciben de parte del Espíritu Santo que algo va a sucederle a ese siervo, ¿no? Y se pone a orar. Y cuando de repente, de media hora, le llama, le dice, ¿sabe qué? El pastor fulano de tal ha tenido una volcadura de varias campanas. Y uno preocupado dice, ¿y le pasó algo? No, milagrosamente no le pasó nada. Entonces, el pastor que menciona esto, cuando ya se vio, dice, no sé, sentí como que ángeles estaban alrededor mío y no sé, no me hice nada. Pero pasaron los días, otros siervos de Dios también en varios lugares sintieron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que protegió a ese hombre? Es la oración de varias personas. Entonces, cuando yo hablo de revelación circunstancial, estoy hablando de eso, ¿no? De algo que uno no sabe, pero Dios nos puede mostrar, ¿no? O, o puede ser, por ejemplo, cuando un siervo de Dios es llamado a algún lugar, ¿no? Y el Señor le muestra algo, ¿no? Y cuando va, se da exactamente como le ha mostrado. Y ese es otro. Para mí es una revelación circunstancial, más no una revelación bíblica. Ya, Pastor Moisés, creo que eso ayuda ya. Gracias, director César. Pastor Francisco Muñoz. Dios bendiga a todos y a todas, simultáneamente. Yo creo que es un tema bien interesante con respecto a lo que hemos mirado, ¿verdad?
porque esto viene de mucho tiempo atrás, se viene escuchando en las iglesias, y no solamente de los hermanos, sino honestamente de pastores, que tienen lógica, cogen la Biblia y dicen, Dios me reveló. O se para una persona al frente y dice, Dios me reveló. En una ocasión tuve algo que me sorprendió, que yo estaba invitado a un lugar a predicar y la pastora me dice, pastor, me dice, yo me levanté a orar como a las 2 de la mañana y el Espíritu Santo me reveló que no va a haber predicación, o sea, usted no va a predicarme. Ah, ya, correcto, le dije. Me quedé así y esto se viene escuchando, qué sé yo, si quiere un 30-40% en congregaciones. Pero como usted dijo, hay que tener mucho cuidado a veces, porque cuando uno trata de corregir o enseñarle a alguien, ya tienen como un hábito en su vida y a veces cuesta explicarle a la persona, hacerle entender esto. Es, por ejemplo, un ejemplo que pongo, casi la mayoría de nosotros los cristianos usa palabras que decimos aiga. Y yo tuve una oportunidad una vez de corregir a alguien, un pastor, decirle que la palabra aiga es antibíblica. Y como él sabe que yo voy para Perú a predicar, me dice, pero usted cada vez que va a Perú, usted también trae la palabra yape, yape. Entonces me quiso él corregir a mí de esta forma. Entonces, tiene lógica, hay que tener un cuidado eh, sumamente importante con respecto a aquello. O sea, hay que usar lo que usted estaba diciendo, más o menos, o sea, tratar de influenciar, pero de una manera muy prudentemente, porque a veces piensan que al estudiar uno, piensan que uno cree que está en otro nivel, uno está aprendiendo ciertas cosas que uno equivocadamente ha cometido. Bendiciones para todos. Muy agradecido, pastor, por la contribución. Muy agradecido. Gracias a todos los pastores, misioneros y líderes. Todavía tenemos para poder compartir, director César. Y mientras tanto, ¿no? Estamos todos aprendiendo y desaprendiendo a la luz de la palabra. Recordemos que hay una gran diferencia en iluminación, revelación y revelación circunstancial. Pero ¿cómo vamos a poder entender? A través de las escrituras. Y si recordamos un poco lo que hemos aprendido el día de hoy, en 1 Corintios 2:10 nos está explicando el pastor que nos habla acerca de la iluminación. El Espíritu es quien nos va a dar claridad sobre todo lo que nos ha concedido. Y en Hebreos 1:2 nos habla acerca de la revelación, nos recuerda que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Así que animémonos a buscar la iluminación y la revelación para nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, revele las verdades profundas de la Escritura. Con un corazón abierto podemos descubrir y sobre todo cómo aplicar estas verdades para transformar nuestra vida y crecer en nuestra fe. Y respecto a la revelación circunstancial, y recordamos a Pablo en Hechos 16, 6-10, es cómo Dios usa las situaciones, cómo Dios guió a Pablo a través de circunstancias específicas para cumplir su plan. Confiemos en que Dios es nuestra guía a través de las circunstancias y estemos atentos a la dirección que Dios nos puede revelar su propósito en cada etapa de nuestra vida de acuerdo a sus planes. Seguimos dando el pase. José Luis Mateus, puede prender su micrófono. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí se me escucha. escuchan? Bueno, en cuanto al tema que el pastor César quiso explicar en referencia a lo que es revelación e iluminación, la diferencia, tenemos que también enfocarlo en el contexto que está hablando. Estamos hablando de lo que son métodos y reglas de interpretación bíblica. Evidentemente, las revelaciones circunstanciales, como ya el pastor explicó en un ejemplo de lo que el hermano, se dan. Pero estoy seguro que el pastor César ha
enfocado su concepto en función a lo que refiere a lo que es interpretar la palabra, es decir, ya la palabra sí es revelada, nuestra máxima revelación es nuestro Señor Jesucristo, y cualquier cosa que nosotros vayamos entendiendo en la palabra que ya ha sido revelada es una iluminación, es decir, yo voy aprendiendo, voy conociendo, voy abriendo el conocimiento, el Espíritu Santo me va ayudando a entender cosas que están ahí, pero que yo no sabía, o que yo no entendía, pero ya la revelación ha sido completa, total. No sé si me hago entender. Muchas gracias, hermano. Gracias por tu contribución, José Luis. Gracias. Se acabaron las preguntas, entonces pasamos al tiempo final. Muy triste porque todavía tenemos para más, pero recuerden, estamos en nuestra cuarta lección, nos faltan 2, Dios mediante, los esperamos la próxima semana. Pero antes me gustaría invitar, a ver, para no dejarlo sin preguntar, hermano Larry Serrano, y cerramos aquí. Se va preparando nuestro pastor Elmer Canto, nos puede ayudar también para que cierre con una oración. Antes, primero, pastor Larry Serrano, ¿desea una pregunta hacer? ¿Lo escuchamos? Parece que no está. Elmer Canto, pastor Elmer Canto, por favor, adelante. ¿Puede prender su micrófono? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Pastor César. Ha sido de bendición sus enseñanzas. Me ha aclarado muchas cositas. Yo también hablaba revelación, pero gracias. Iluminación. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso y nos despedimos hasta el próximo jueves. Bendito Dios Todopoderoso, te agradecemos de una manera muy especial por este tiempo tan maravilloso que nos permitas, que sigas usando, Señor, al Pastor César en poder compartir y enseñarnos tantas verdades, Señor, que nos hace mucha falta. Muchísimas gracias, oh Dios, que nos va edificando la vida para el ministerio y para enseñar de lo mejor a la congregación, a la iglesia, a quien estamos dirigiendo. Gracias, bendito Dios. Guarda a tu siervo, Pastor César, a todos los que están integrando el Ministerio Logos, a todos los participantes, a todos los pastores presentes. Bendicen toda su labor de esta semana grandemente. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre Celestial. Amén.